La Biblia no está de moda, pero no te confundas. No es que el mundo la esté atacando más que antes. No. Lo que pasa es que ahora el diablo ha aprendido a vestirse de pastor, a disfrazarse de profeta de TikTok y hablar con voz suave en un culto de domingo. ¿Y funciona? ¿Para qué quemarla si puede simplemente hacerla irrelevante? ¿Para qué perseguirla si puede hacer que los cristianos la dejen acumulando polvo en una esquina? Hoy la Biblia no está siendo prohibida, está siendo sustituida. ¿Por qué leer 66 libros cuando puedes tener un culto lleno de luces, humo y emociones que te hacen sentir que el Espíritu Santo está ahí, aunque la Biblia esté completamente ausente? Bienvenidos al siglo XXI, donde el ataque más fuerte a la palabra no viene de afuera, viene de adentro. ¿Quieres saber cuán poderosa es la Biblia? Tan poderosa que emperadores intentaron destruirla. Tan viva que sobrevivió hogueras, cárceles, persecuciones y siglos de oscuridad. En el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano ordenó quemar todas las escrituras. Quería exterminarlas de la faz de la tierra. El resultado, Roma cayó y la Biblia quedó. En la Edad Media, la Iglesia Católica prohibió su lectura al pueblo. Traducirla era herejía. John Wesley, perseguido, y William Tyndale fue estrangulado y quemado. ¿El resultado? Hoy sus traducciones aún alimentan a millones de personas. Durante la Revolución Francesa se promovió un culto a la razón y se quemaban Biblias públicamente. El resultado, Francia cayó en caos. En la Unión Soviética tener una Biblia era un delito. Aún así, en sótanos y bosques, creyentes la copiaban a mano. Cada ataque externo fue feroz, pero fracasó, porque cuando el mundo ataca la palabra, la iglesia se despierta. Pero cuando la iglesia se duerme, el diablo aplaude. Hoy no se queman Biblias, hoy se dejan cerradas. Hoy nadie te va a arrestar por leerla, pero te van a distraer con todo para que tú no lo hagas. Y lo peor es que muchos cristianos ni se dan cuenta. ¿Por qué? Porque les han vendido una fe sin profundidad, sin disciplina, sin escritura. Te llenan de frases como solo ora, déjate llevar por el Espíritu, las letras mata, no necesitas leer tanto, solo ama a Jesús, y tú lo crees. Antes se pasaban horas escudriñando un capítulo. Hoy te emocionan con una canción que repite yo te amo 27 veces y piensan que eso es devoción. Antes se debatía con Biblia en mano. Hoy se debate con memes y frases de pastores de moda. La iglesia se ha vuelto perezosa. Quiere palabra procesada, lista para consumir, fácil de digerir y con sabor a bendición. Pero la palabra no es comida rápida, es maná del cielo. Y si no vas al desierto a recogerla cada mañana, te mueres de hambre, aunque creas que estás lleno. ¿Y cuántos has escuchado decir, yo no necesito leer tanto, yo solo oro, como si fueran cosas opuestas, como si uno pudiera orar sin conocer la voz de aquel a quien ora? La oración sin palabras es como hablarle a un Dios que no sabes cómo responde. ¿Cómo sabrás si Él es quien habla si no conoces su voz escrita? La palabra y la oración no compiten, son esposos, van de la mano 50-50. Un matrimonio divino. La fe de muchos cristianos modernos está construida como una montaña rusa. Si el culto no los hace llorar, sienten que Dios no se manifestó. Si el predicador no grita, no saltan, si no hay luces, humo y una banda tocando como en concierto, sienten que no hubo unción. Hemos cambiado la verdad por un show. Y lo peor, el pueblo aplaude, le dan like al predicador que predica más de su historia que de la de Cristo. Comparten el que repite, te viene una bendición, pero no al que te dice arrepiéntete, escudriña la palabra. Vivimos en una generación de cristianos adictos al estímulo emocional, pero anémicos espiritualmente. Pueden llorar con una canción, pero no entender el libro de Romanos. Reciben palabras proféticas cada semana, pero no han leído un solo profeta del Antiguo Testamento. ¿Y sabes lo que dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
no emoción, no experiencias, conocimiento. La oración. Claro que es esencial, pero te diré algo que a muchos les va a doler. Algunos han hecho de la oración una excusa para no estudiar la Biblia. ¿No te parece extraño que haya cristianos que dicen, paso horas orando, pero no pueden ni explicar el plan de salvación en 3 versículos? No se trata de elegir entre la Biblia y la oración. La verdadera oración nace de la palabra. ¿Cómo vas a orar correctamente si no sabes lo que Dios te ha dicho? Jesús en Juan 15:7 dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. ¿Lo captas? Las oraciones efectivas nacen de una mente y un corazón llenos de la Escritura. Satanás ama a los que solo oran y no leen. ¿Por qué? Porque si no conoces la Biblia, no puedes discernir si la voz que oyes en tu oración es de Dios, de tu carne o del infierno disfrazado. ¡Ay! ¿Cuántos usan esta frase como machete para cortar todo estudio profundo de la Escritura? No, hermano, yo no me meto mucho en la letra porque la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Sí? ¿Y sabías que esa frase no significa lo que tú crees? Vamos a 2 Corintios 3:6. El contexto no está hablando de estudiar la Biblia, está hablando del antiguo pacto de la ley comparado con el nuevo pacto del Espíritu. Pablo no dice que estudiar la Biblia te mata, dice que la letra de la ley mosaica sin Cristo condena, porque muestra el pecado, pero no salva. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Pablo era un estudioso de la letra, y Jesús también citó escritura todo el tiempo. Nunca dijo la letra mata. Eso fue Pablo hablando de un contexto específico. Y tú lo usas para justificar tu pereza espiritual. Es como decir, no voy al médico porque el bisturí corta. Claro que corta, pero también salva vidas si lo usas bien. La Biblia bien entendida vivifica, malentendida o ignorada te hace víctima del error. Sí, lo dije y lo repito, Satanás también predica. Y no predica desde un club nocturno, predica desde una iglesia, usa traje, sonríe, tiene un canal de YouTube y millones de seguidores en Instagram. Y sus mensajes están llenos de verdades a medias. Porque el diablo no necesita predicar herejías grotescas, solo necesita mezclar un poco de azúcar, un poco de verdad y un poco de emoción. Esconder la palabra en ello. Mira lo que hizo en el Edén. ¿Con qué Dios os ha dicho? Distorsionó la palabra. Mira cómo hizo con Jesús en el desierto. Citó, la Biblia dice, pero fuera de contexto, retorcido. Y hoy lo sigue haciendo. ¿Cómo? A través de predicadores que dicen, Dios quiere darte lo mejor, sin decir que lo mejor es morir al yo. Dios te ama tal como eres, sin decirte que te ama demasiado como para dejarte así. Decláralo y será tuyo, como si Dios fuera un genio de la lámpara de Aladino. Satanás no quiere que odies la Biblia, quiere que la ignores, quiere que creas que no la necesitas, quiere que pienses que sentir a Dios es mejor que entender su palabra. Y por eso llena los púlpitos de motivadores, de coaches espirituales, de animadores con micrófono, que saben citar frases bonitas, pero no saben exponer ni un salmo completo. Es tiempo de desenmascararlos. ¿Quieres saber qué tanto ama un creyente la palabra? No le preguntes, solo mira su historia de YouTube, su cuenta de TikTok, su pantalla de inicio, su tiempo de pantalla diaria. ¿Y sabes qué encontrarás? Más que reel de motivación, que versículos memorizados, más podcast de autoayuda que cartas de Pablo, más tiempo viendo predicadores populares que estudiando a los verdaderos profetas. Y luego dicen que Dios no les habla. ¿Cómo les va a hablar si cuando Él habla lo hace con Biblia? Dios no se ajusta al algoritmo. Él no graba en 4K, no se viste a la moda, no pone música de fondo emocional cuando dice arrepentíos. Jesús enseñaba en el polvo, sin micrófono, sin luces, pero con una palabra viva. Y aún así impactaba más que todo un congreso moderno. Hoy los cristianos están más entrenados
para detectar una tendencia viral que para discernir una doctrina falsa. Si les cambias la portada de la Biblia, ni la reconocen. Y se llaman guerreros de fe, pero no saben dónde queda ni siquiera el libro de Miqueas. Amós 8:11 dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre en toda la tierra, no hambre de pan ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que este hambre ya llegó, pero nadie se da cuenta, porque están llenos de chatarra espiritual. Cuando uno come dulces todo el día, pierde el apetito por comida real. Lo mismo está pasando en la iglesia. Hay predicaciones dulzonas, llenas de azúcar doctrinal, que te hacen sentir bien, pero te dejan desnutrido espiritualmente. Hoy hay cristianos que no han leído ni los evangelios completos, pero sí se saben todas las frases de su predicador favorito, como si eso fuera fe. ¿Y sabes lo que pasa cuando llega el día malo? ¿Sabes qué pasa cuando llega la prueba, la enfermedad, la persecución, el rechazo? Descubren que su fe no estaba anclada en la roca, sino en el motivador de turno. El hambre de palabras se nota en el desierto, y ahí solo sobreviven los que tienen pan verdadero. Primera de Pedro 4:17 lo dice con claridad, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sabías que Dios no comienza juzgando a los ateos ni a los impíos? Empieza por nosotros. Y no se trata de que nos va a caer un rayo por no leer 3 capítulos al día. Se trata de que hemos sido negligentes con lo más sagrado que tenemos, su palabra. Hemos hecho de la Biblia un adorno, un accesorio, un fondo bonito para Instagram, un versículo en la camiseta, pero no en el corazón. Los predicadores que antes lloraban al predicar, ahora graban su mensaje y lo editan para que suene con un eco de fondo. Los líderes que antes ayunaban con la Biblia en la mano, ahora ayunan, pero por más seguidores. Esto es un circo evangélico, y mientras tanto el mundo se pierde. Los jóvenes se van de la iglesia, se enfrían. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a hacer una vigilia. Sí, esto es bueno, pero tenemos que volver a la palabra. No puedes tener un avivamiento bíblico sin Biblia. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No dice que la espada es la emoción, ni la experiencia, ni la oración poderosa de la hermana de la esquina. Es la palabra. Y muchos están yendo a una guerra espiritual con una espada oxidada, vieja, olvidada o peor, falsa. Porque hay Biblias diluidas, traducciones manipuladas, predicadores que omiten pasajes porque no traen audiencia. Gente que solo lee devocionales, pero nunca ha leído Levítico. Y así quieren resistir al diablo. El enemigo no le teme a tus gritos, le teme a tu convicción bíblica. No se inmuta por tu danza. Tiembla cuando tú dices, escrito está. Pero si tú no sabes que está escrito, ya perdiste la batalla antes de comenzarla. Hechos 17:11 habla de los de Berea. Estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Dónde están los de Berea hoy? ¿Dónde están los que confrontan al predicador con Biblia en mano? Los que no tragan entero, los que no se conforman con un mensaje de 15 minutos en una escuela dominical. La iglesia no necesita más influencers cristianos, necesita exégetas, necesita maestros, necesita hombres y mujeres con rodillas gastadas, sí, pero con Biblias desgastadas también. Es hora de dejar de ser consumidores espirituales y volver a ser discípulos. Basta de frases recicladas, basta de experiencias emocionales sin sustancia, basta de una iglesia que se alimenta de like pero no de logos. Que vuelva la reverencia a la escritura, que vuelva el hambre santa, que vuelvan las noches sin dormir por entender un pasaje, que vuelva la pasión por lo eterno. ¿Sabes cómo Satanás está infiltrándose en la iglesia hoy? Ya no necesita brujas ni demonios con cuernos. Ahora usa algo mucho más sutil, predicadores sin Biblia. Y no me malentiendas, ellos mencionan a Dios, hablan de Jesús, te dicen declara,
recibe, rompe, enciende el fuego interior, pero nunca te confrontan con el pecado. Nunca abren bien la escritura y nunca te llevan a los pies de la cruz. Esos predicadores son como smoothies espirituales. Saben rico, llegan rápido, pero no alimentan. ¿Y sabes qué es peor? Que la gente los ama, los defiende, les donan. Porque hoy el púlpito es un show y los espectadores quieren entretenimiento, no edificación. ¡Qué ironía! El enemigo que no pudo destruir la Biblia por fuera, ahora la silencia desde dentro del altar, desde las redes, desde los líderes de esta generación. Porque si hablas, te acusan de religioso, de legalista, de no tener amor. Pero el verdadero amor corrige, el verdadero amor discierne, el verdadero amor abraza la verdad, aunque duela. Hoy, si pisas más de 30 minutos la Biblia, te dicen que estás matando el fluir del espíritu. Y el que no estudia pero grita, "Charralaba Kenda", ese es el ungido. Por favor, hay iglesias donde la gente cae al suelo con cada oración, pero nunca se levanta con una Biblia en la mano. ¿De qué te sirve tanto fuego si no ilumina la palabra? Hermano, hermana, esto no es un lujo espiritual, es cuestión de vida o muerte. Jesús, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, no hizo un culto, ni cantó alabanzas, ni llamó a los discípulos a hacer cadena de oración. Jesús dijo, escrito está. ¿Tú también puedes decir eso? ¿O te sorprenderías si el diablo te cita un versículo como lo hizo con Jesús? Porque si Satanás también sabe Biblia, y mejor que muchos creyentes, ¿y sabes por qué la usa? Para confundir, para justificar el pecado, para vender un evangelio mutilado. Hoy predican un Jesús sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento, un espíritu sin santidad. Todo eso se vende bien, todo eso produce audiencia, pero todo eso te aleja de Dios. Y el creyente moderno, si no está anclado en la palabra, termina abrazando ese veneno con sabor a bendición. Este no es un video para hacerte sentir bien, es una sacudida. Si eres predicador y has cambiado la palabra por mensajes de impacto, arrepiéntete. Si eres cristiano y te conformas con 2 versículos diarios en una app, despierta. Y si eres líder y no estudias, no investigas, no profundizas, estás guiando a otros hacia el vacío. Y si eres de los que dice, yo no necesito tanto estudio, solo el Espíritu me guía, recuerda que el Espíritu mismo inspiró la Escritura. Así que si tú dices seguir el Espíritu, pero ignoras la palabra, estás siguiendo un espíritu, pero no es el de Dios. La iglesia no necesita más luces, necesita más lámparas encendidas con aceite bíblico. Vienen tiempos donde no bastará con saber que existe una Biblia. Tendrás que saber lo que dice. Porque cuando cierren las iglesias, cuando bloqueen los versículos en redes, cuando sea ilegal predicar, el único pasaje que tendrás será el que memorices hoy. Cuando la Biblia sea considerada discurso de odio, ¿tendrás suficiente palabra en el corazón para resistir? Cuando llegue el día en que sea más peligroso tener una Biblia que tener un arma, ¿estarás preparado? Porque ese día viene y solo sobrevivirán los que aman la palabra más que su propia vida. Cristianos que no conocen Biblia serán los primeros en negarlo cuando cueste seguirla. No me creas a mí, cree a la Escritura. La historia está por repetirse y esta vez la persecución no vendrá desde el mundo, vendrá desde los púlpitos vendidos, desde iglesias tibias, desde líderes que le entregaron la espada al enemigo y se quedaron con la carcasa de la fe. Que Dios nos libre de ser parte de esa iglesia apóstata y que tú y yo seamos hallados firmes, bíblicos, radicales y sin vergüenza del evangelio.